Bueno, muy bien. Buenos días. Discúlpenme si yo voy un poco a contramano de los temas que supuestamente tengo que hablar, ¿sí? Yo ya le pedí perdón a Benito, así que, pero espero que lo que voy a compartir sea de bendición para la vida de ustedes. Yo estoy compartiendo, yo tengo la clase de mayores ahí en Andresito, en la escuela dominical, así que estoy compartiendo con mi clase un tema que es algunas verdades que los hijos desearían que sus padres supiesen. ¿Sí? Algunas verdades que los hijos desearían que sus padres supiesen. Cuando yo me pongo a mirar la Biblia o a estudiar la Biblia, encuentro muchísimos consejos para la vida de los padres. Y hacemos bien en estudiar estos consejos, recibirlos para nuestras vidas y aplicarlos. Ya les voy a decir enseguida por qué. Hasta ahora yo compartí cuatro puntos allí en Andresito, así que se los voy a leer los 4 puntos para que ustedes sepan qué es lo que todo hijo desearía que sus padres supiesen, porque no sé si vamos a tener el tiempo suficiente para desarrollar los 4, ¿sí? El primer punto que yo traté es: todo hijo desea presencia antes que presentes. El segundo punto que traté es: todo hijo quiere tener un padre que enseñe más con su ejemplo que con sus palabras. El tercer punto es: todo hijo espera que el amor de sus padres nunca entre en crisis. Y el cuarto punto es: todo hijo espera ser bendecido por sus padres. ¿Sí? Hasta ahora estos son los puntos que yo tomé. Y quería decir algunas cosas. Yo decía que la Biblia está llena de enseñanza para los padres y que hacemos muy bien en buscarlos y aprenderlos. Inclusive diría esto: los pastores es muy importante que aprendamos esto, no solamente para compartir, como yo estoy compartiendo ahora con ustedes esto, sino porque Pablo muestra en las Escrituras que él trataba a las iglesias como un padre trata a un hijo. Así que allí ya podemos aprender. Cuando Pablo explica cómo un padre trata a un hijo, ahí ya podemos aprender algunas verdades y también podemos aplicarlas. O sea que los pastores tenemos que tener una actitud paternal con los miembros de la iglesia. Fíjense, le voy a mostrar 2 ejemplos. Primera Tesalonicenses, vamos rapidito, así podemos aprovechar el tiempo. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, vamos rapidito, dice así, versículo 11, perdón. Así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, Entonces Pablo está diciendo de qué modo actuó él. Y él dice que actuó como un padre actúa con sus hijos. Así, vuelvo a leer, versículo 11, así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Acá dice que el padre, no vamos a mirar el texto en detenimiento, ¿no? Porque no es lo que quiero compartir con ustedes, pero acá dice que el padre con el hijo hace 3 cosas. Después estudienlo ustedes en su casa. Dice que un padre exhorta a su hijo, después vamos a seguir algo de esto, consuela y encarga, produce encargos, compromete a su hijo frente a cosas. Y otro texto que le quería mostrar también como a guisa de ejemplo, 1 Corintios, fíjense, 1 Corintios capítulo 4, 1 Corintios capítulo 4, versículo 14. 1 Corintios capítulo 4, versículo 14. Dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Pablo se refiere a esa iglesia, dice: ustedes son como hijos míos. Por eso decía que los pastores tenemos que tener
esta actitud paternal. ¿Y qué dice Pablo acá? Pablo dice que un padre no avergüenza a su hijo, sino que lo exhorta. Se lo vuelvo a leer, fíjese. Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados. ¿Sí? Voy a decir algo cortito de esto, porque tampoco es de que quiero hablar de esto. ¿Qué diferencia hay entre avergonzar y exhortar? ¿Sí? Les voy a decir dos cositas de cada una para que ustedes puedan entender el concepto. Avergonzar tiene que ver con el pasado y con fijar el error. ¿Qué quiero decir con esto? Sos un desordenado. O sea, yo estoy diciendo que siempre es así, ¿sí? Y estoy fijando el error. Vos sos así. ¿Qué diferencia hay con la exhortación? La palabra exhortación aquí en el original es enfrentar cara a cara buscando un cambio. O sea, un padre que exhorta le dice a su hijo, está desordenado esto, pero puede cambiar. Te tengo que ayudar, bueno, tomará buscará la sabiduría, orará, le explicará a su hijo que Dios es un Dios de orden y no quiere que tenga Dios desordenada su pieza y provocará un cambio. Es un ejemplo simplemente, pero quiero mostrarle las diferencias. A veces nosotros como padres estamos magnificando, fijando el error, en vez de procurar que nuestros hijos cambien y mejoren la conducta, que es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Ahora, yo comencé a hablar este tema allí en Andresito, porque Benito me regaló un libro a mí, un libro que les recomiendo que lo lean, ¿sí? Quizás alguno ya lo leyó, que se llama El libro que dio forma al mundo. Sí, escrito por un hindú que se convirtió a Cristo, y él muestra cómo la Biblia influyó, ¿sí?, en lo que hoy tiene que ver con nuestro mundo, que tiene que ver con la actitud de progreso. Bueno, no les voy a explicar ahora lo que dice este libro. Pero él transmite un concepto dentro de todo lo que dice en el libro, es un libro bastante gruesito para leer. Él introduce un concepto que a mí me impactó, que es el concepto de intergeneracionalidad. ¿Sí? Disculpen la palabra, es un poco difícil. O sea, él dice que para influir una comunidad, ¿sí?, nosotros tenemos que lograr que las generaciones que nos van siguiendo mantengan el testimonio que hemos mantenido cada uno de nosotros. O sea, él que está diciendo que nosotros tenemos que hacer un trabajo tan bueno sobre la vida de nuestros hijos, que el testimonio que nosotros hemos dado de Dios trascienda en la vida de ellos. Por eso es que yo empecé a tratar este tema. Nosotros como padres tenemos que tener claro que nosotros estamos transmitiendo una herencia a la vida de nuestros hijos. Cuando nosotros decimos que transmitimos una herencia a la vida de nuestros hijos, generalmente nosotros pensamos en herencia material. ¿Qué van a heredar nuestros hijos? Bueno, tengo 2 departamentos o un departamento, van a heredar el coche. No, pero usted transmite a su hijo una herencia material, por supuesto, pero usted transmite a su hijo una herencia emocional y una herencia espiritual. Yo le pregunto si su vida es de inspiración para sus hijos, ¿sí? Yo me pregunto a mí si mi vida inspira la vida de mis hijos, porque yo estoy transfiriendo a ellos una herencia espiritual y emocional, para bien o para mal. Fíjese, Salmo 127. Este Salmo, sí, 127, también merece, tampoco voy a detenerme, sí, en el Salmo, pero merece que nosotros hagamos un estudio. Dice, versículo 3 del Salmo 127, dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos,
cosa de estima el fruto del vientre. Dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Sí? Acá el salmista toma la figura de un guerrero para el padre y los hijos serían las flechas que él tiene en su aljaba. Entonces este guerrero toma la flecha y la dispara. ¿Sí? Yo quisiera hacerle sentir a usted la responsabilidad que usted da dirección al futuro, en cierta manera, usted da dirección al futuro de sus hijos. Es una gran responsabilidad que tenemos. El guerrero era el que fijaba el blanco. ¿Sí? Usted fija el blanco en la vida de sus hijos. Y quiero decirle que en todas circunstancias usted le está marcando un blanco a la vida de su hijo. Yo voy a dar 2 o 3 ejemplos nada más. Si supongamos que viene su hijo y le dice, la maestra me puso una mala nota y la maestra me retó, y usted le dice, tu maestra es un inútil, no sirve, usted está dando una dirección a la vida de su hijo, hacia la falta de respeto. Y le quiero decir esto, no quiero extenderme mucho, ni diversificar lo que estoy diciendo, pero si usted le enseña a su hijo a no ser respetuoso, eso le va a venir a usted también, Acuérdese, lo que yo le digo, se lo digo con amor y se lo digo para bien. Nosotros ahí en Andresito, un día vino la directora, Mabel, y entonces me dijo que un chico andaba diciendo eso de ella. El padre había dicho que ella era una inútil, ¿sí? Porque Mabel lo había corregido, lo había reprendido al chico, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo lo llamé al chico y le expliqué, ¿no es cierto? Que si su papá le había dicho esto, yo iba a ir a hablar con su papá, pero era su papá, su autoridad. Nosotros siempre respetamos, porque así lo dice la Escritura, la autoridad de los padres, ¿no es cierto?, aunque estemos en disidencia con lo que ellos dicen. Entonces yo le dije al chico que de cualquier manera, aunque su padre le haya dicho eso, dentro de la vida de la escuela él tenía que respetar a las autoridades, o si no, pedirle a su papá que lo mande a otra escuela donde le permitieran esa inconducta que nosotros no íbamos a permitir. Y después lo fui a ver al papá, bastante grandote el papá, ¿sí? Así que iba con cierto temor. Fui y no estaba. Hablé con la mamá muy comprensiva acerca de la situación, y me explicó algunas otras cosas, ¿no es cierto? Y le dije, ¿cuándo está su esposo? Tal día, me dijo. Bueno, ese día yo voy a ir a verlo a su esposo porque le quiero decir esto. Bueno, fui y tampoco estaba, ¿no es cierto? Fui otra vez y tampoco estaba. Conclusión, no quería encontrarse para charlar, ¿no? Pero quiero decir, ese padre direccionaba la vida de su hijo. Yo, por ejemplo, he hablado con papás allí en nuestra congregación, que, por ejemplo, sus hijos no vienen a la reunión de jóvenes. Me acuerdo 2 casos en específico. Y los 2 casos dicen, no, porque él no viene porque lo tratan mal, ¿no es cierto? Justificando, cosa que creo que es absolutamente mentira lo que él decía, pero fuera de eso, yo nunca quise, no es que me quiero poner como ejemplo, yo nunca quise que mis hijos, pero creo esto con convicción, lo digo no como ejemplo, sino con convicción, yo nunca quise que mis hijos tuvieran otro lugar de desarrollo social para su vida que no fuera la iglesia. La iglesia no será perfecta, pero es un ámbito mucho más sano que cualquier otro ámbito en la que están nuestros hijos. Conclusión, esos chicos están apartados de Dios hoy, ¿sí? Los padres direccionamos la vida de nuestros hijos. Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos que lo más importante es hacer plata, todos necesitamos vivir, ¿no es cierto? Y todos necesitamos tener un trabajo y tener recursos para vivir.
Pero cuando nosotros le mostramos con nuestra conducta, con nuestra vida, que lo más importante es el dinero, y por ahí no venimos a la reunión porque estamos buscando cómo hacer más dinero, estamos direccionando la vida de nuestros hijos. ¿Sí? Y así podríamos dar varios ejemplos más. Un guerrero que tomaba la flecha tenía que desarrollar ciertas habilidades. Usted como papá, yo como papá, mis hijos son grandes, ¿sí? Ya son grandes mis hijos, 2 de ellos casados, pero yo sigo estudiando, les aseguro, para por lo menos ser consejero en esta etapa. Ya ellos ya tienen más independencia, digamos, de nosotros, pero nosotros tratamos de seguir haciendo un trabajo de consejería, por lo menos en la vida de nuestros hijos. Quería decirle, un guerrero, para ser un buen guerrero y para disparar la flecha al blanco preciso, tenía que desarrollar habilidades, ¿sí? Una cosa tenía que ser valiente. Aquí dice el texto, ¿no? Dice el 3, aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Un papá, para hacer un buen trabajo en la vida de su hijo, tiene que ser un hombre valiente, porque a veces hay que enfrentar situaciones en la vida de nuestros hijos. A veces hay que decirle que no a ciertas cosas que no están de acuerdo. Y a veces tenemos que sostener el no, porque a veces decimos que no y después no lo podemos sostener. Para eso hay que ser valientes, ¿sí? Un flechero tenía que ser una persona equilibrada. Nosotros tenemos que desarrollar una habilidad de equilibrio. No voy a hablar de esto, ¿no es cierto? Se lo digo para que ustedes después lo estudien. Un flechero tenía que tener una buena visión, ¿sí? Usted tiene que tener visión para poder medir en qué aspectos usted debe trabajar en la vida de su hijo. Con la ayuda de las Escrituras usted tiene que desarrollar estas características. Muy bien, voy a decir algo de los puntos, a ver si vemos por lo menos 1 o 2. El primero de los puntos que le compartí es que todo hijo desea presencia antes que presentes. Fíjense, vamos a mirar un texto que no habla de los hijos, pero que nos va a ser útil para transmitir un concepto. Efesios 5:25. ¿Cómo? ¿El cuarto punto? Sí. Todo hijo espera ser bendecido por sus padres. ¿Sí? Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí? Allí decíamos que todo hijo desea presencia antes que presentes. Muchas veces los padres, como no pueden dar presencia, le dan regalos para compensar esa falta de presencia, ¿sí? Acá, en este texto, que como les decía, no habla de la educación de los hijos, pero dice algo sumamente importante. Fíjense, dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Yo tengo que amar a mi esposa. Dice que tengo que amarla como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué dice? Que se entregó a sí mismo por ella. Le entregó cosas Cristo a la iglesia. Vaya si le entregó cosas. Pero acá dice que se entregó Él. ¿No es cierto? Un buen esposo es un esposo que cubre, ¿sí?, a su esposa en todo tipo de necesidades espirituales, emocionales y también las necesidades materiales. Entonces, nosotros a veces decimos: no, yo estoy tan ocupado que no tengo tiempo para dedicarme a mi hijo. Su hijo le necesita a usted, necesita su entrega. Yo anoté aquí que la presencia de los padres en la vida de los hijos es insustituible. Escuche. La presencia suya en la vida de su hijo es insustituible. Nosotros muchas veces los queremos sustituir. Queremos que la escuela haga el trabajo que tenemos que hacer nosotros. La escuela hace un trabajo, ¿sí? Yo les digo muchas veces a los padres ahí en Andresito que la escuela es una herramienta más que le ayuda a ellos en la formación del carácter de sus hijos. Pero es una herramienta. El que tiene la responsabilidad de formar la vida del hijo es el padre. No hay otro que tenga esta responsabilidad, y esa responsabilidad, como decía, es insustituible. Fíjese, vamos a Deuteronomio capítulo 6.
Deuteronomio capítulo 6. Este ejemplo tiene que ver con Israel en el desierto, usted lo sabe, y cuando Israel venía en el desierto, lo primero que se armaba era el tabernáculo, usted lo sabe, no voy a explicar mucho esto porque ustedes lo saben. Llegaban a un lugar, ¿sí? Se detenía la nube, o se detenía la llama de fuego, y ahí se armaba el tabernáculo. Y alrededor del tabernáculo se armaban las 12 tribus, 3, 3, 3, 3, ¿sí? O sea, Israel era una nación alrededor del tabernáculo. El centro era Dios, así debe ser, y el centro era la palabra de Dios, o el centro era el lugar para encontrarse con Dios. El centro era donde estaban los sacerdotes que enseñaban al pueblo, que recibían al pueblo para recibir el perdón. Pero en este capítulo 6, a pesar de que Israel era una nación que vivía alrededor del tabernáculo, la responsabilidad de educar a los hijos es de los padres. Dice, fíjese, Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y escuche, las repetirás a tus hijos, hablarás con ella estando en casa. ¿Sí? Piense esto, mientras yo voy diciendo esto, piense tiempo de calidad, ¿sí? Presencia del Padre, tiempo de calidad. Dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. ¿Sí? Un padre tiene que estar presente y tiene que brindar a su hijo tiempo de calidad. ¿Sí? Nosotros podemos estar junto con nuestros hijos y no brindar un tiempo de calidad, porque estamos embarcados en nuestras cosas y entonces él está ahí y estamos juntos, pero no es un tiempo de calidad. Usted debe procurar desarrollar junto a su hijo tiempo de calidad. Y cuando digo tiempo de calidad, digo tiempos de intimidad con nuestros hijos, tiempos de compartir con nuestros hijos, pero también tiempo de calidad es el tiempo de levantar a Dios frente a la vida de nuestros hijos. Acá cuando Dios le dice esto, le está diciendo, fíjese en el versículo 6, que la palabra de Dios se la mandaba al Padre y el Padre se la tenía que transmitir a su hijo. Nosotros muchas veces dirimimos cosas con nuestros hijos y no levantamos a Dios. Parece que fuera una pulseada entre Él y nosotros, cuando nosotros tenemos que conocer lo que Dios dice y transmitirle. Yo les decía, por ejemplo, el chico desordenado, nosotros le podemos decir, Dios es un Dios de orden, entonces tenemos que procurar, yo no soy perfectamente ordenado, pero procuro irme superando y enseñarle a nuestro hijo que se puede ir superando, porque nuestro deseo es parecernos a Dios. Nuestro deseo es imitar a Dios, como dice Efesios 5:1, como hijos amados. Tiempo de calidad. Si usted, no vamos a mirar, yo tengo algunos textos allí anotados, pero capítulo 1 a capítulo 7 de Proverbios es la charla entre un padre y un hijo. Usted léalo y usted va a ver qué dice ahí. Hijo mío, escucha la enseñanza de tu padre, no desoigas el mandamiento de tu madre. Ese padre se preocupa, escuche bien lo que le voy a decir, se preocupa, ¿sí?, por hablar todo tipo de tema con su hijo, hasta de la sexualidad. Fíjese, después léalo con tranquilidad, hágase un desafío. Miren, sus hijos, ¿sí?, no conozco cuántos hijos tienen, ¿no?, pero sus hijos hoy enfrentan una sociedad mucho más difícil que la que enfrenté yo. Y era difícil para mí, cuando era adolescente y joven, enfrentar la sociedad. Pero, por ejemplo, la droga no existía prácticamente. Internet no existía cuando yo era chico o cuando yo era adolescente. El celular no existía cuando yo era adolescente. Nosotros allí en Andresito, como las condiciones climáticas siempre son calurosas, entonces nosotros tenemos el devocional a la mañana, 6:30, en el comedor, y después cuando terminamos damos los temas de oración y salimos en grupo para orar, y salimos los varones afuera, se quedan las mujeres en la mesa, y nosotros salimos afuera. Y yo generalmente voy a orar con alguien al garage de la escuela, y salimos y
pasan los chicos del secundario que van a otras escuelas y usted lo ve pasar y van así los chicos con el celular, ¿no es cierto? Hoy nuestros chicos están expuestos a un montón de cosas. Usted tiene que hablar y si logra usted una intimidad con su hijo, usted va a poder preguntarle de temas claves y que le preocupan. Es muy importante su presencia. Dice que un chico oraba así. Escuche. Dice que un chico oraba así. Dios, hazme un televisor para que mi padre me preste atención como le presta atención al televisor. Para que mi padre ría conmigo como ríe con el televisor. Para que mi padre se preocupe por solucionar mis problemas como se preocupa por solucionar los problemas del televisor cuando se rompe. ¿Sí? Todo chico necesita presencia de los padres. Digo una cosa más, ¿sí? Yo decía, todo hijo espera ser bendecido por sus padres. La palabra, digo una cosa más y ya termino. La palabra bendecir quiere decir eso, decir bien, desear bien. Cuando ponemos aquí, todo hijo espera ser bendecido por sus padres, que sus padres le transmitan el bien. Le transmitan el bien en su acción, como decíamos al principio, una herencia, ¿sí? No solo se preocupen por el bien material, sino por el bien emocional de ese hijo y por el bien espiritual de ese hijo. Todo hijo espera que su padre lo bendiga. Ustedes se acuerdan la bendición sacerdotal. ¿Qué era la bendición sacerdotal? Era el deseo manifiesto de los sacerdotes de que Dios llene de bendición la vida de las personas. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y si usted se fija en el Antiguo Testamento, la expresión del deseo de bendición de los padres era muy manifiesta. ¿Sí? Dios te dé el rocío del cielo, Dios te dé la grosura de la tierra, manifestaban los padres del Antiguo Testamento verbalmente a su hijo. Fíjese, yo quisiera que busquemos un texto, ¿sí? Espero que lo encuentro, Proverbios 18:21. Y con esto termino, tenía, por supuesto, muchas cosas más para que podíamos compartir, pero vamos a dejar por aquí y le dejo la inquietud de que usted se capacite como padre. Escuche, Proverbios 18:21. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Usted tiene que bendecir a su hijo, tiene que cuidar lo que le dice a su hijo. Usted genera, como decíamos al principio, en la vida de su hijo una dirección. Usted direcciona la vida de su hijo con lo que le dice. Acá lo que nos dice el texto es que hay palabras en nuestra vida que generan una psicología de vida y hay palabras en nuestra vida que generan una psicología de muerte. Nosotros tenemos que permitirle a Dios trabajar sobre nuestras palabras para que cuando nosotros le hablemos a nuestro hijo lo bendigamos, ¿sí? Leía por ahí que un papá quería que su hija tenga una conducta correcta, buena, y parece que tenía un novio y parece que él no podía controlar muy bien esa situación y entonces empezó a discutir con su hija y de pronto le dijo, vos sos una prostituta, ¿no es cierto? No pensaba eso este padre de su hija, pero la situación, el írsele de las manos, la situación hizo que él dijera esto que seguramente después se arrepintió y que seguramente le habrán creado muchos problemas para recomponer la relación con su hija, ¿no? Nosotros tenemos que permitirle a Dios trabajar nuestras vidas para bendecir a nuestros hijos. Espero que estos pensamientos le ayuden.